Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Mi nombre es Salvador España de Spanish Public Radio y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa de Miradas Recientes de las Historias del Arte en México. Es una serie de cápsulas en las cuales expertos nos están llevando en un viaje maravilloso por la República Mexicana a través del arte. El invitado de hoy es Robert Markens. Él es doctor en antropología y nos hablará de algunos principios de la cosmovisión centroamericana. En particular, nos hablará de la cultura zapoteca. Pretendo dar una pequeña charla sobre una de las civilizaciones más interesantes de Mesoamérica, los zapotecos, otro ejemplar de una civilización brillante. Los zapotecos eran una de las civilizaciones brillantes de Mesoamérica. Es el área cultural que se puede ver en el mapa frente a ustedes. Todas las culturas que ocuparon esta zona, esta área, son muy, muy parecidas en muchos términos. Uno, en términos de su base alimenticia, es donde se podía cultivar el frijol, el maíz y también la calabaza. Y hay muchas similitudes que unen todos los pueblos de Mesoamérica, no solo en términos de su base agrícola, pero también en términos de su organización política. Es aquí dentro de los confines de Mesoamérica que vemos el florecimiento de civilizaciones y conformaciones políticas que llamamos estados, con un gobierno centralizado, centros urbanos y también clases sociales organizadas en una jerarquía con desigualdad. También había muchas ideas compartidas en términos de su cosmovisión. Cosmovisión es un término que usamos para referirnos a cómo un pueblo percibió su entorno en términos del espacio y en términos del tiempo. Muchas de las culturas de Mesoamérica, inclusive los zapotecos de Oaxaca, usaron un calendario ritual de 260 días, al igual que los mayas y los aztecas. Y es por eso que hay tantos elementos compartidos en Mesoamérica. Así que los pueblos mesoamericanos se asemejan mucho más uno a otro que los pueblos que vivían al norte, en el norte de México, Estados Unidos y también al sur. En particular, entonces, aunque hay una cosmovisión compartida entre los varios pueblos de Mesoamérica, es cierto que los distintos pueblos adaptaron y acomodaron los conceptos pan-mesoamericanos a sus necesidades. Por ejemplo, mientras que todos los pueblos tuvieron un calendario de 260 días, cada pueblo, cada cultura dio los nombres propios a los días del calendario, por ejemplo. Los dioses también, aunque eran muy similares de una cultura a la siguiente, tuvieron nombres y características específicas. Lo que pretendo hacer hoy es hablar de una de las civilizaciones brillantes de Mesoamérica. Son los zapotecos que ocupan el área de Oaxaca. Probablemente muchos de ustedes saben más de los aztecas que ocuparon
el centro de México, o los mayas que ocuparon lo que es hoy en día el estado de Chiapas la península de Yucatán. Sin embargo, los zapotecos se destacan por ser primero en muchos avances y descubrimientos en la cultura mesoamericana. Um, Aquí enfocando más sobre la República Mexicana, pueden ver el área de los zapotecos al centro de lo que es el estado de uh, Oaxaca, y son hablantes del idioma zapoteco, que es miembro de una familia lingüística más grande que llamamos Otomangue, y sus vecinos dentro del estado de Oaxaca descendieron del mismo grupo o tronco lingüístico que Otomangue, y son los mixtecos, los chiques, amuscos y los otros pueblos que pueden apreciar en el mapa, ¿no? Entonces, quiero enfocar en especial sobre los zapotecos porque eran muy destacados en varias áreas. Um, Primero los zapotecos fundaron una de los primeros estados sobre un cerro en el valle de Oaxaca. El sitio lo conocemos como Monte Albán, y curiosamente era una gran ciudad que se edificó sobre la cima de lo que es un cerro, arriba del fondo del valle. Era el pueblo o lugar o ciudad de hasta 25,000 personas zapotecos, y fue fundado en 500 años antes de Cristo. Permaneció vigente, vivo, importante hasta 850 años después de Cristo. Tiene mucha importancia para los arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte, porque es donde inició o tenemos la evidencia más temprana del calendario de 260 días, ya que está grabado sobre esculturas de piedra. También era una de las ciudades más tempranas en Mesoamérica. Entonces, y con el advenimiento de Monte Albán, vemos el florecimiento y el surgimiento de lo que era una de las primeras ciudades de Mesoamérica. Como tal, tuvo un gobierno centralizado, encabezado por un rey o gobernante, y la población estuvo organizada dentro de clases sociales, en la mayoría nobles y comuneros. Y con el advenimiento de esta ciudad, lo que es un ejemplo de un estado político, vemos un hito, un parteaguas en la historia de organización social en el Valle de Oaxaca y en Mesoamérica. Introduce el estado político nuevo grado de desigualdad de acuerdo con el nacimiento de uno en su clase social. Si uno nació dentro del comunero, definió qué tipo de trabajo haría uno, cómo se vestía, con qué tipo de ropa o fibra, y las ocupaciones a que se dedicaba. Es muy interesante para los antropólogos porque queremos saber por qué la gente y cómo la gente, los comuneros, aceptaron nuevo, uh, su participación en nuevo arreglo político que implicaba que tuvieron que pagar impuestos en forma de especie de maíz, dar tequio en forma de su labor. Entonces, toda sociedad es así, es un gran misterio, y queremos saber cómo se justificó el privilegio y el acceso al oficio del gobernar
a esta clase alta. Todo tipo de sociedad antigua como esto dedica mucha energía y mucho labor a justificar el orden político por su desigualdad inherente. En el caso de Montalbán, podemos ver la planificación de un centro urbano, arquitectura monumental y muchas obras de arte suntuosas. Todos fueron mandados a hacer por la élite. Entonces, se puede entender la base del poder político, la base moral, al ver la imaginaria o las imágenes que fueron uh, inscritas sobre todos estos bienes. Se supone que por el hecho de que fueron mandados a hacer por los gobernantes, comunican sus ideas, su visión del mundo o su cosmovisión. Y eso es lo que pretendo explorar con ustedes hoy, cómo los gobernantes de Montalbán justificaron, hacían aceptable su poder, su acceso, su privilegio a los miles de residentes que poblaron Montalbán. Y pueden apreciar en la fotografía, estamos en el centro ceremonial, arriba de la cima del cerro. Es de una proporción gigantesca y era gracias al trabajo de los comuneros que se niveló toda la cima y que construyeron todos los templos, pirámides, palacios que adornan la cima. A propósito, los comuneros vivieron cuesta abajo sobre andenes o terrazas sobre el declive o pendiente del cerro, ¿no? Esto fue el ámbito de la plaza principal de los gobernantes y la clase noble. Y se puede ver otra perspectiva. Estamos viendo en esta diapositiva la plataforma norte, que era el centro administrativo de toda la ciudad. En el fondo es el Valle de Oaxaca. Entonces, Montalbán, aunque fue la ciudad capital de los zapotecos, no era una ciudad aislada, sino que integró los miles de pueblos chiquitos y grandes en el fondo del valle en un solo sistema económico, social y político. Y el poder residía en Montalbán entre los gobernantes. Otro ejemplo más de un aspecto, un elemento típico de todas las culturas mesoamericanas es el juego de pelota, donde jugaban una especie de deporte que tuvo también significados rituales, ¿no? Para familiarizarse a ustedes un poco con Montalbán. Sabemos, por cierto, que la sociedad de Montalbán era dividida en clases por el tipo de casas que nosotros los arqueólogos encontramos en las excavaciones. Están viendo un esquemático de tipos de casa. El tipo más grande está a la mano derecha y hay pocos de estos en Montalbán porque son palacios y pertenecen a los privilegiados que ocupaban el rango más alto del poder. En medio del esquemático pueden apreciar los tipos 2A y 2B, que son variedades de lo mismo. Son más frecuentes en la arquitectura de Montalbán y representan probablemente la casa noble, que no eran tan ricos que los gobernantes y no poseían todos no tenían acceso a todos los recursos. El tipo 1 a la mano izquierda es el tipo de casa más simple y de hecho es el tipo más abundante a través de Montalbán.
porque representan los comuneros, que en toda sociedad de un estado político es la clase más numerosa. Y para concretar lo que estaban viendo en la diapositiva anterior, podemos ver cómo parecen los palacios. Todos son iguales a los tipos de casas en términos de su planificación. Todos son cuadradas y a su centro pueden apreciar lo que es un patio cuadrado. Y a los cuatro lados hay cuartos donde habitaban los residentes de la casa. Este es un palacio y algo notorio típico de la cultura zapoteca es que enterraron a sus muertos en tumbas familiares construidas abajo de la casa. Se puede ver la entrada en el centro del patio. Hay una tapa metálica de color amarillo. Eso es la entrada. La otra tapa amarilla a la mano izquierda, arriba de los escalones, está sobre el sepulcro o la cista de la tumba, ¿no? Y es importante, un aspecto importante para los zapotecos, mantenían a sus seres queridos cerca, porque los muertos o sus espíritus funcionaban como intermediarios entre los vivos, sus descendientes, los descendientes de los muertos, y el ámbito sobrenatural. Y esto es un ejemplo de lo que es una de las tumbas. En la diapositiva anterior vimos la tumba en el palacio y esto es una fotografía de su interior con expresiones artísticas típicas zapotecas. Estos son en el primer plano las urnas cerámicas que encarnan sus dioses, ¿no? Y indica cómo los muertos, de hecho se ve un esqueleto en segundo plano, cómo fueron peticionados por los vivos, por lo que los vivos faltaban. Y un ejemplo de una casa bajo construcción, excavación en Montalbán. Esto es típico de las casas que encontramos en las excavaciones, son muy parciales, pero demuestra el mismo patrón que la casa, el palacio anterior. Si pueden seguir mi cursor, pueden ver, ahí está el patio céntrico con los cuartos alrededor y ahí está su tumba familiar. Finalmente, vamos a otro sitio arqueológico, se llama Lambicheco, porque aquí excavamos, o yo excavé, una casa de la clase comunera hace como 15 años, que es muy simple, pero reúne las características típicas de todas las casas zapotecas. Pueden apreciar también su patio céntrico, abierto a la intemperie y con los cuartos alrededor. Ahí está expuesta una tumba familiar. Así podemos presenciar en vivo, más o menos en vivo, cómo era la organización de las clases sociales de Montalbán y sus otros centros dependientes en el Valle de Oaxaca. Como acabo de mencionar hace poco, mi interés es en entender cómo los gobernantes, los privilegiados, justificaron su acceso al poder y su privilegio, ¿no? Y yo sugiero que la respuesta o la clave se puede entender al revisar sus obras de arte. Y así, revisando las obras de arte, inclusive la planificación urbana, quiero tocar tres principios que organizaron el poder o la cosmovisión de los zapotecos. Vamos a ver en su arte
aspectos de lo que los antropólogos e historiadores del arte llaman el monte sagrado o montaña y sustento. También voy a hablar del concepto de nahualismo o alter ego. Esto es la creencia que una persona comparte su ser con otro animal, que puede ser un animal fantástico o real de la naturaleza del entorno, como un búho, un tlacuache, un mono, o en el caso de los jaguares, los gobernantes, el jaguar. Tercero, quiero hablar del culto de los ancestros. Era un aspecto de su cosmovisión, al igual que el monte sagrado y el nahualismo, y todos estos principios fueron combinados para um, organizar el poder y justificar el poder político entre los zapotecos. Y de hecho, en esta diapositiva pueden apreciar dos urnas que normalmente se encuentran en las tumbas, como vimos en el caso de la tumba 104, y encarnan en ellos los principios de la organización de la cosmovisión del mundo natural a la mano derecha. La otra urna a la mano izquierda encarna el orden social, el orden político. Y como vamos a ver más adelante, hay muchos elementos que están compartidos entre las dos urnas. Y de hecho, el orden político fue naturalizado, fue inscrito en el orden natural, como espero demostrar más adelante. A la mano derecha estamos viendo una imagen de su cosmos, su cosmovisión. Tenemos un ente sobrenatural que es un ser fantástico. Es el dios Cosío o el dios de la lluvia. Se conoció en el siglo XVI como el señor del rayo y se ve como un señor híbrido, aunque se ve hasta cierto punto humano. Su cuerpo es humano, está sentado con las piernas entrecruzadas y las manos están descansando sobre las rodillas. Pero si ven cuidadosamente, con cuidado, su cara tiene la máscara de una serpiente, ¿no? De que cuelga una lengua bífida, ¿no? Y todo este ser fantástico, el dios Cosío, está sentado sobre lo que parece una pirámide o probablemente lo que es un cerro estilizado. Mirando la otra urna, hay similitudes, ¿no? En el sentido de que vemos un personaje, en este caso es una señora. Lo sabemos por su indumentaria. Usa una capa que define la ropa de las mujeres. Al igual que el Señor, el Dios Cosío, ella está sentada de la misma forma, con las piernas entrecruzadas y con las manos descansando sobre las rodillas. A diferencia del Cosío, ella usa el yelmo de un felino, probablemente un jaguar, ¿no? Y es el icono por excelencia del poder político, al igual que Cosío es una imagen de su mundo, de su cosmos. Vamos a explorar el significado de estos. Primero, quiero retomar este concepto del cero que vemos al fondo o abajo de los dos personajes en esta imagen para entender lo que quiere decir. Okay. Mira, ¿cómo entender la imagen?
de las zonas en la diapositiva anterior. La clave es que los zapotecos que construyeron Monte Albán pues siguen vigentes y con vida y con cultura sus descendientes que viven a través del Valle de Oaxaca y en la Sierra Norte y la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Y yo tuve la oportunidad de conocer un pueblo a una distancia de 25 kilómetros de Monte Albán, en el fondo del Valle de Oaxaca, hace 15 años. Y hablando con ellos era fascinante. Me dieron las claves para poder entender el significado del cero, porque Cosío está sobre el cero, al igual que la señora gobernante vestida como felino. Obviamente, estilísticamente, las dos urnas comparten características similares de estilo y los dos están sentados sobre el cero. Bueno, pues hablando con los residentes de Mahuizóchil, este pueblo, de hecho, su pueblo está a la mano derecha, al pie de este gran cerro que domina todo el local o la localidad de Mahuizóchil. Y es muy interesante, los lugareños de Mahuizóchil dicen cosas fantásticas del cerro. Dicen, por ejemplo, que hay una enorme culebra que vive en su centro y sale el 31 de diciembre de cada año. Y cuando sale, saca su cuerpo y se extiende por 1 kilómetro. Otras cosas que dicen que uh, el cero encarna un tesoro. Adentro hay monedas de oro y si puedes encontrar el túnel que te lleve al centro, vas a cubrirte con gloria, vas a encontrar todo este oro. También es una reserva de agua. Cuando se mueran sus seres queridos, los difuntos van a vivir dentro del cero. Ah, También dicen otras cosas más, que en las tinieblas de la noche se abre el cerro y se puede apreciar todo un tianguis funcionando como si fuera de día adentro, ¿no? Y todas estas creencias están un poquito desarticuladas y pues no tienen mucha lógica ni para los residentes de Mahuizóchil. Parece que son fragmentos de lo que era una cosmovisión de la antigüedad. Y curiosamente, ellos celebran uno de los días más importantes del calendario sobre la cima de este gran cerro, donde hay una capilla católica. Estamos viendo ahí la capilla católica y la reunión de muchos de los residentes de Mahuizóchil. Suben a la cima de este cerro, se llama Danush, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Y la idea es peticionar a Dios por lo que quieren. Está inminente la temporada de lluvias y piden por lo que van a querer. Buena cosecha, que aumente el número de borregos y ovejas en su manada y todo tipo de cosas que hacen falta, ¿no? Dicen que también que la culebra vive adentro y puede castigar a todos, ¿no? Entonces, curiosamente, la capilla está edificada sobre las ruinas de lo que era una gran pirámide edificado por sus ancestros. Cerro Danush era el centro de un pueblo enorme de la época clásica, de 500 a 800 después de Cristo. Entonces, hay prácticas y creencias entre los zapotecos de Mahuizóchil que se extienden siglos atrás hasta la época prehispánica,
cuando sus ancestros poblaron Danush y el fondo del valle. De hecho, Macuizochil era uno de los centros más grandes, más urbanizados de todo el valle de Oaxaca. Y en la terraza siguiente para abajo, encontramos en 2007 la ruina de un palacio. Parece que el gobernante de Macuizochil vivió acá y se puede apreciar el estuco de su palacio que está indicado en la diapositiva. Y un amigo mío de Macuizochil, Romeo Moreno, me avisó de saqueadores que estaban destruyendo el palacio y está volteando en esta foto lo que es una piedra grabada, que era parte de la jamba de la tumba del gobernante. Enderezando la jamba, podemos ver que es la misma cara que del dios Cosío que encontramos en la urna en una diapositiva anterior, que lleva una máscara bucal que cubre la boca y del cual cuelga una lengua bífida. Entonces estamos viendo arriba de este cero algo similar a lo que vimos en las urnas. Vimos que el rey vivió arriba de Cerro Danush y también está asociado con Cosillo también. Y vamos a explorar esta unión de significados un poquito más. Nada más voy a cambiar a otro pueblo para indicar la presencia de estas mismas creencias en otro pueblo en que trabajé en 2015, Santo Tomás Jaliesa, también en el Valle de Oaxaca. Tienen los lugareños de Jaliesa una piedra grabada con signos muy, muy interesantes y pidieron nuestra ayuda, los arqueólogos, para enderezar la piedra. La piedra fue volteada y sacada de su lugar hace años por alguien, ¿no? Entonces, a través de su cooperación de los los oficiales del municipio enderezamos la piedra. Pero antes de mover la piedra, el presidente municipal hizo una bendición, una petición a este cerro, el espíritu que vive adentro. Se llamaba el tío. Entonces es parte de las creencias y movimos la piedra. Lo que estamos viendo son fragmentos de la cosmovisión vieja. Vimos que en el caso de Macuizochil, que dicen que es una fuente de agua, que hay oro adentro, si se puede encontrar el túnel que te lleve adentro, vas a cubrirte con gloria, con riquezas, ¿no? Los antropólogos han reunido estos elementos desacralizados, fragmentados, para construir lo que era el centro, un principio central de la cosmovisión de los viejos o zapotecos prehispánicos. Y esto es lo que llamamos el monte sagrado o la montaña de sustento. Y probablemente es el mismo signo o montaña que vimos en las urnas, sobre el cual está sentado Cosillo y también el jaguar, la señora jaguar. Y esta creencia del monte sagrado es que todos los recursos esenciales están
ah, almacenados en el cerro. Hay agua, todas las plantas y animales de que dependen la comunidad y también esto a donde van a residir los espíritus de los difuntos después de terminar su vida. Y todos estos recursos están bajo un ente sobrenatural que hoy en día llaman el dueño. No saben más que de la identidad de este señor. En Santo Tomás lo llaman el tío, en Macuizóchitl el dueño. Y como implica el nombre, todos los recursos están bajo el resguardo de un ente sobrenatural que llaman el dueño. Total que al efectuar cada labor de procuración, sea abrir una milpa, pastorear la manada de borregos, ir por leña sobre las pendientes, hay que pedir permiso al dueño, porque es a él que pertenecen todos los recursos. En su defecto, en no peticionar a Dios, al dueño, va a fracasar todo el esfuerzo, ¿no? Y no saben más que esto. Hoy las creencias de ollas llenas de monedas de oro es una corrupción de la abundancia de los recursos naturales almacenados adentro, ¿no? En tiempos prehispánicos, la riqueza eran las materias primas en forma de maíz, frijol, cantidades abundantes, sin fin de estos que estaban almacenados en el cerro. Entonces hay fragmentos todavía de estas creencias y prácticas que nos ayudan a entender la cosmovisión de sus antepasados. Y de hecho, yo propongo que en la urna que vimos anteriormente, lo que llaman hoy en día el dueño o el tío en el caso de Santo Tomás Jaliesa, esto es un modelo de su cosmovisión, que lo que llaman hoy en día el dueño era Cosillo en el pasado, quien residía sobre el cerro sagrado, sobre el cerro, el monte sagrado. En el caso de Monte Albán, este también es el ámbito o residencia de Cosillo sobre la cima de Monte Albán. Entonces estamos viendo un modelo del cosmos. Todo lo que necesitaba la comunidad, sea el antiguo Macuizóchitl, el antiguo Jaliesa o Monte Albán, estuvo almacenado en el cerro. Vivieron sobre todo, la comunidad sobre todos los recursos y estuvieron bajo el resguardo del dios de la lluvia, Cosillo. Esto es el modelo de su cosmos y de todos los pueblos antiguos de los zapotecos. Vamos ahora a cambiar un poquito y estudiar con detenimiento la una a la mano izquierda, que es el modelo social, que tiene similitudes con el modelo natural. Vemos abajo el mismo monte sagrado o montaña de sustento, pero en este caso vemos un personaje, es una mujer, quien está disfrazado o se presenta al público disfrazado como un jaguar, ya que usa el yelmo de un jaguar. Y de hecho, todos los gobernantes, es el icono ejemplar
del poder político. Am, Esto es otro imagen de Cosillo. Ok. Ahora estamos viendo otras imágenes del poder político en Montalbán y otros centros. Pueden apreciar en ambos fotografías que el personaje es un jaguar. A la mano derecha es un jaguar agachado, está sentado en cuclillas y de hecho y también está sobre una pirámide o centro o cero sagrado. Parece que está consumiendo un guerrero. Pueden ver que uh, las piernas ya están en la uh, la boca del jaguar y está consumiendo este sacrificio. En la mano izquierda, a la mano izquierda, a la mano izquierda vemos el mismo icono. Hay un jaguar parado, tiene cara de jaguar y está sobre el monte sagrado otra vez. Entonces, hay que preguntarse por qué los gobernantes de los centros zapotecos presentaron como felino. Claro que están compartiendo el mismo espacio como Cosillo sobre el monte sagrado, pero también se presentan como un felino, un jaguar, probablemente porque era su nahual, una creencia de los gobernantes, una creencia entre los uh, pueblos mesoamericanos es que compartieron su ser con un animal compatriota o alter ego. En el caso de los gobernantes, siempre es el caso que se presentan en el arte público a los en forma de jaguar. Eso probablemente tiene que ver con la naturaleza del jaguar. Es el animal, es el predador por excelencia, o depredador por excelencia, ocupa el rango más alto en la cadena alimenticia, es el cazador por excelencia y como tal, por su agresividad, era el defensor del monte sagrado o la montaña de sustento y sus recursos de que dependía toda la comunidad. Lo vemos otra vez. Estas fotos o dibujos son uno entre muchos más de la misma iconografía, donde vemos un jaguar, en este caso, está comiendo un corazón humano, del cual gota dos gotas de sangre, ¿no? Entonces es un icono del poder político, social, justificando el derecho y de ocupar el lugar de poder primordial en la sociedad zapoteca. Su función era proteger, resguardar los recursos a beneficio de toda la comunidad. Y simplemente para complementar este discurso, les voy a mostrar otras obras de arte con la misma temática del jaguar, que se puede apreciar en la escultura. Ahí está un jaguar agachado, vasos de cerámica que están en forma de la pata de un jaguar con su pellaje a la mano izquierda y a la mano derecha también otro vaso con las garras de un jaguar, ¿no? Entonces es un icono prevalente en Montalbán. Arriba hay una figurilla de barro de un jaguar también, ¿no? Entonces, ya cubrimos dos conceptos, el concepto del monte sagrado y que es una visión del cosmos, del mundo zapoteco. Por otro lado,
El gobernante en su encarnación como jaguar era el protector también ah, de la comunidad y los recursos vitales que estuvieron en el Monte Sagrado. Finalmente quiero retomar otro punto más sobre el culto de los ancestros. Como vimos en las fotografías de sus casas, todo, todos los miembros de la sociedad zapoteca tuvieron la práctica de enterrar a sus seres queridos difuntos en tumbas de mampostería bajo la casa. Estamos viendo aquí un palacio en el sitio de Lampiqueco. El palacio está sobre la base piramidal y adentro podemos ver un palacio típico con la conformación de su tumba. Estamos viendo al centro el palacio del gobernante, el rey o coquí en zapoteco, y en medio del patio central que estuvo abierto a la intemperie, podemos ver que la entrada de una tumba. Atrás, donde se ve un altar, está sobre el sepulcro o justo arriba de los esqueletos de los reyes pasados. Entonces, parece que los vivos probablemente diario hacían ofrendas peticionando a los espíritus de los difuntos por lo que faltaban, ¿no? Um, y de hecho, la entrada de la tumba estuvo sellado. El cubo de acceso estuvo lleno de tierra y parcharon el hoyo con estuco. Solo al enterrar los difuntos de una generación sucesiva se abrió, ¿no? Aquí están bustos en estuco del, uh, de la pareja fundacional de este linaje, ¿no? Y como vimos anteriormente, ofrendaban a los difuntos con estas urnas por lo que faltaban. Seguramente los difuntos de los reyes eran súper importantes para todos. Y de hecho, quiero mostrar a ustedes cómo las dos urnas del poder político y poder natural en los dos iconos pueden ser más compartidos. Vimos que en las urnas anteriores que la gobernante vestida como un jaguar ocupa la misma posición sobre la cima del cerro sagrado que Cosillo, también el dios de la lluvia, el dios más importante. Y como vimos en Mahuizóchitl sobre Cerro Danush, ahí estuvo el palacio del coquí o gobernante, y también vimos la imaginaria en su tumba de Cosillo. Entonces, hay la sugerencia que los gobernantes felinos, los gobernantes jaguares, de alguna manera podían convertirse o personificar a Cosillo también. En esta escultura que están apreciando es el dintel de una tumba de Mahuizóchitl. Y pueden ver en la escultura, en lo que su dibujo está en el lado B, es un jaguar agachado, como si estuviera listo a lanzarse al que se acercaba a la tumba, ¿no? Lo interesante es que es el dintel de una tumba de un rey, es un jaguar, pero también el jaguar no tiene cara de jaguar, sino la máscara de Cosillo. Tiene los ojos almenados como Cosillo y una lengua bífida. Entonces, vemos que el gobernante pudo, tal vez por navalismo, convertirse en Cosillo o mínimamente personificarlo. Entonces, la tumba arriba de Cerro Danush, esta tumba era una manera
de peticionar a Cosío a través de la tumba del gobernante arriba del Cerro Danush, y Montalbán no era muy diferente. Estamos regresando a Montalbán finalmente. Entonces, podemos, a manera de resumir, ver que la urbe de Montalbán es un icono vivido del poder social, similar a la una que retomamos anteriormente. Vemos que la señora, la gobernante Jaguar, está sentado sobre el cerro sagrado. Montalbán es un ejemplo por excelencia de un cerro sagrado y explica por qué fundaron la urbe sobre este cerro, que es lejos de los terrenos de cultivo abajo, ¿no? La cima es precisamente de Montalbán, donde se encuentra la plaza principal, era el ámbito de los señores jaguares, y los comuneros vivieron sobre el mismo cerro sagrado, pero en estas terrazas, lejos de la cima hasta el fondo del valle. Entonces, la misma urbe era una maqueta, un modelo de no solo el orden natural con el monte sagrado a su centro, pero también era un modelo del orden social, el orden político, con los gobernantes viviendo sobre la cima, el recinto también de Cosillo, y las clases inferiores comuneros abajo. Entonces, era una manera de plasmar el orden social sobre el orden natural. Entonces, probablemente el arte y el mismo pueblo, la urbe de Montalbán, era un icono en sí, era un icono vivido de no solo el orden natural, sino el orden social también. Y finalmente, voy a terminar con esta piedra grabada que enderezamos en Santo Tomás Jaliesa, que demuestra lo mismo. Hoy en día el pueblo moderno se encuentra sobre el fondo del valle, pero en tiempos prehispánicos el pueblo viejo estuvo sentado precisamente sobre este cerro, a la cima de este cerro, lo que ellos mismos hasta hoy llaman su cerro sagrado, y hacen peticiones al tío. Y podemos apreciar, este es el día 21 de diciembre, el día del solsticio, y el amanecer del sol está precisamente sobre el sol grabado, donde estamos viendo el nacimiento del sol, la creación del mundo. Entonces los zapotecos tuvieron la manera de combinar el orden social con el orden natural de una manera muy, muy contundente, convincente para la gente que vivieron en aquella época. Pues esto concluye mi charla el día de hoy sobre los zapotecos y su cosmovisión. Estoy muy contento y agradecido por la amable invitación a participar en este ciclo de conferencias. En especial, quiero agradecer a Salvador España, quien es el anfitrión de esta charla, y todo el personal de la UNAM Chicago. También doy las gracias a mi colega, la doctora Denise Fallena, quien es la organizadora y la inspiración de este ciclo de videoconferencias.